Pues bueno, ya Pepe, son 9:10. Si gustan, comenzamos con la plática. Agroecología sí, glifonato no. Salió una muy buena información en la revista a pie de página que les voy a leer. Dice, los alimentos elaborados con cultivos fumigados con glifosato suelen contener residuos del herbicida que las personas consumen a través de su dieta diaria, un factor citado por las autoridades mexicanas en su disputa con Estados Unidos. Hay que mencionar que desde que salió el decreto de 20 de diciembre del año 2020, desde Estados Unidos empezaron a presionar para echar para atrás este decreto, así como también la prohibición a los transgénicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el decreto para empezar a eliminar el glifosato en 2020. Sabemos que el término era el 1 de abril y sin embargo, pues las secretarías de Economía, de Agricultura, el COFEPRIS, salieron con que tenía que prorrogarse y permitir la importación de glifosato porque según ellos no había alternativa. Entonces, después de mantenerse firmes durante más de 3 años en sus planes de prohibir el herbicida glifosato a partir del 1 de abril, las autoridades mexicanas anunciaron que retrasaban su prohibición. México mantiene actualmente una disputa comercial con Estados Unidos por su negativa a aceptar el maíz genéticamente modificado alterado para tolerar la pulverización con glifosato y a fabricar toxinas que repelen las plagas. Y las autoridades mexicanas han declarado en repetidas ocasiones que consideran tanto al maíz transgénico como al glifosato una amenaza para la salud de la población mexicana y del medio ambiente. Sin embargo, menos de una semana antes de que la prohibición entrara en vigor el 1 de abril, las autoridades anunciaron que el uso del glifosato podría continuar hasta que se encontraran otras opciones para el control de las malas hierbas. La medida se tomó en medio de un fuerte cabildeo de poderosas empresas agroquímicas de Estados Unidos y de otros países y la presión de funcionarios comerciales estadounidenses. Esto mismo sucedió en Tailandia el año 2019. Había prohibido el glifosato, pero se retractó tras la presión de funcionarios estadounidenses y actores de la industria. Fernando Bejarano de la Red de Acción en Plaguicidas de México dijo que la medida llega tras la presión ejercida por la industria y las autoridades estadounidenses. El glifosato es el ingrediente activo de la marca herbicida Roundup, lanzada hace décadas por Monsanto y ahora propiedad de Bayer, que compró Monsanto en el año 2018. Monsanto desarrolló maíz, soja, rociados con glifosato, un rasgo que permite a los agricultores rociar el pesticida sobre la parte superior de los cultivos en crecimiento sin matarlos, al tiempo que mata las malas hierbas y cabe decir, pues mata todo, también toda la biodiversidad. La oposición al glifosato y a los cultivos fumigados con él se ha intensificado a lo largo de los años, sobre todo después de que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de Salud clasificara el glifosato como probable cancerígeno humano desde hace 9 años, basándose en investigaciones científicas publicadas y revisadas por pares. Los alimentos elaborados con cultivos fumigados con glifosato suelen contener residuos del herbicida que las personas consumen a través de su dieta diaria. Un factor citado por las autoridades mexicanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, perdón, voy a admitir el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó el decreto, como ya dijimos, en diciembre del 20. The New Lead ha publicado recientemente un artículo que revela correos electrónicos secretos entre funcionarios
estadounidenses y agentes de la industria agroquímica en relación a esta prohibición. Perdón, estoy dando entrada a varias personas. Si gustan apagar su sonido para que no entren ruidos, por favor. Si gustan apagar sus sonidos todos, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, la revista The New Lead publicó correos electrónicos donde se ve cómo funcionarios estadounidenses que sus sueldos están pagados por los contribuyentes, pero están entrelazados con los intereses de las empresas agroquímicas, como son Syngenta de China y la alemana Bayer, que bueno, compró a Monsanto, que era norteamericana. Los correos electrónicos describen cómo la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos trabaja para beneficiar a las empresas de semillas y productos químicos mientras se encoge de hombres ante las pruebas presentadas reiteradamente por los gobiernos extranjeros de que los productos plantean graves riesgos para la seguridad. Perdón, sigo dando entrada. Para la seguridad de su medio ambiente y de sus ciudadanos. Del mismo modo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Agencia de Protección del Medio Ambiente aparecen en los correos electrónicos ayudando a oponerse a los países que intentan prohibir los pesticidas relacionados con problemas de salud humana y la desaparición de especies cruciales. En las comunicaciones con CropLife America, el brazo de presión de la empresa agroquímica, un funcionario del gobierno afirma lo mucho que trabaja su oficina para defender los productos de la industria. Perdón, estoy dando entrada. Los documentos muestran que durante años el gobierno estadounidense ha estado trabajando para influir en el secretario Víctor Villalobos, que es secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Villalobos fue uno de los funcionarios que anunciaron el retraso de la prohibición del glifosato. Él es un doctor en genética vegetal y siempre se vio como un apoyo para conseguir dar la vuelta a la prohibición del glifosato por su liga estrecha con los agronegocios. Los registros muestran que tanto el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, como la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, mantuvieron conversaciones para presionar a Villalobos. Un memorándum informativo de Estados Unidos preparado para la reunión en julio de 2021 entre Tai y Villalobos señalaba que aproximadamente el 40% de los herbicidas utilizados en México tienen glifosato en sus fórmulas. El secretario Vilsack y el secretario Villalobos de México han discutido la importancia del acceso a los productos que contienen glifosato para los agricultores mexicanos. Sabemos que desde un principio, bueno, esta es la información que da la revista Pie de Página. Sabemos que desde un principio, Alfonso Romo, que era el jefe de la oficina de la presidencia y que también está metido en el agronegocio, junto con Julio Scherer, que era el abogado de la presidencia, que pues fue despedido supuestamente por actos de corrupción porque tenía oficinas
y los casos los derivaba a las oficinas de sus socios e influía para que los fallos fueran a favor de sus clientes. Bueno, Scherer también fue uno de los defensores del glifosato y desde luego Víctor Villalobos, que desde que fue nombrado se advirtió sobre sus ligas con los agronegocios. Y bueno, esto se da en un momento muy delicado porque en México estamos en un momento clave para transformar la producción agrícola y lograr la soberanía y autosuficiencia alimentaria en el país. Hemos visto y se empieza ya a ver en varios experimentos que la ruta es la agroecología, el fomento de los cultivos a nivel local en comunidades y municipios. Esto en los últimos años se ha tenido grandes avances, sobre todo por el apoyo que han recibido de CONACYT y del subsecretario de Agricultura, que tienen muy clara la necesidad de eliminar los agroquímicos y desarrollar un proyecto sustentable que nos libere de las cadenas de las corporaciones extranjeras dedicada a los agronegocios. En México se había dado un paso adelante cuando, como mencionamos, en el 2020 entró en vigor la nueva política sobre glifosato, que debía de sustituirse gradualmente por alternativas que no afecten la salud humana y el ambiente. Y así es como se comenzó a trabajar por varias instituciones, como la Subsecretaría de Agricultura y CONACYT, por la sustitución de las fórmulas que contienen glifosato para erradicarlo totalmente de la vida agrícola en el país y por un nuevo modelo agroecológico que impulsa a los pequeños y medianos productores, cerrando puertas al nuevo latifundismo agroindustrial que se desarrolló en el neoliberalismo. El presidente López Obrador había declarado en 2020 que el propósito del decreto era poner el poder político ante todo al servicio del interés público, del bienestar de la población y no de los intereses privados, para ser congruente con las tradiciones agrícolas de México, logrando la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Cabe mencionar que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es la falta de soberanía alimentaria. Estamos importando la mitad de los alimentos del exterior. En respuesta, las sucesivas administraciones estadounidenses han presionado de manera brutal al gobierno mexicano para que revoque el decreto que afecta a sus intereses. Varios documentos filtrados exponen cómo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han trabajado estrechamente con Bayer Monsanto para obligar a México a dar marcha atrás a la medida. Esto fue publicado por Kenny Stansil en Common Dreams, donde él da a conocer los correos electrónicos que revelan cómo los funcionarios estadounidenses se unieron al gigante agroquímico Bayer para detener la prohibición del glifosato en México. Para privilegiar sus ganancias a costa de lo que sea, las corporaciones nacionales pueden, por favor, quitar su sonido para que no entren ruidos y voces, por favor. Decía que las corporaciones transnacionales y diversas empresas se agrupan en el llamado Consejo Nacional Agropecuario y han impulsado desde hace décadas un paquete tecnológico que incluye tanto los transgénicos como el uso intensivo de maquinaria agrícola que venden las grandes corporaciones y de agroquímicos. Uno de los más importantes es el glifosato, producido por DuPont, Bayer Monsanto y Syngenta. Este agroquímico, además de otorgarles grandes ganancias a corporaciones norteamericanas y europeas, vuelve a los productores mexicanos dependientes de sus productos. Los productores sometidos a empresas transnacionales pierden su soberanía, autonomía
y modifican las prácticas ancestrales, destruyendo la agrobiodiversidad y el patrimonio natural y cultural, que son la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible. Así se colocan los intereses corporativos por encima del bienestar y desarrollo nacional, dejando a un lado las verdaderas alternativas sustentables. Además, se incrementa el costo de producción al tener clientes cautivos. El modelo agroindustrial vigente está dominado por los monopolios agroalimentarios encabezados por 6 gigantes, quienes son los que suministran los principales insumos, maquinarias, semillas, plaguicidas, fertilizantes químicos y transgénicos. Estas corporaciones presionan a los gobiernos para que se legisle en favor de sus intereses y se eviten reformas que reduzcan o impidan sus ganancias. El decreto inicial de prohibición del glifosato fue sustituido más tarde por otro el 13 de febrero de 2023, en el que el plazo para prohibir definitivamente el glifosato, que en el primer decreto terminaba el 31, terminaba el 31 de diciembre, o sea, ya desde 24 tenía que haber entrado en efecto, pero según este nuevo decreto, corrió la fecha el 31 de marzo, o sea que desde el 1 de abril, el lunes antepasado, México debía estar libre ya de las importaciones del agrotóxico. En lugar de cumplir con el decreto de 2020, las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que está encabezada por María Luisa, se me fue el apellido, que bueno, era una compañera que incluso estaba en proyectos de medio ambiente, etcétera, ¿no? Ella vino a sustituir a Víctor Villalobos, que fue despedido por maniobras de Romo, de Alfonso Romo, de Víctor Villalobos y de Scherer. María Luisa Albores fue la que la sustituyó. Su nombramiento pues causó muy buena impresión, pero ahora resulta que ya entró al equipo de los que concilian con las corporaciones. Entonces fue la Secretaría de Economía, que bueno, desde el principio fue manejada por Romo, Semarnat, y también la Zagarpa, Agricultura y Desarrollo, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, que es la que tiene que autorizar productos sustitutos, y varias alternativas que se les han presentado, pues el COFEPRIS las congela, y por eso ya dicen que no hay alternativas cuando sí las hay. Estas 3 instituciones informaron a punto de cumplirse el plazo que se seguiría importando glifosato hasta encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor. Este comunicado es engañoso y está dictado por las grandes corporaciones y significa un gran retroceso y una mentira, pues sí existen alternativas, no solo al glifosato, sino, aquí está lo más importante, a todo el modelo agrotóxico. Al respecto, la CONACYT, dirigida por María Elena Álvarez Bullía, así como el subsecretario de Agricultura que hemos mencionado, que se llama Víctor Suárez, sí hicieron su tarea y lo han demostrado plenamente. Como lo señala el pronunciamiento del 22 de marzo de la campaña nacional Sin maíz no hay país, el decreto no se refiere a sustituir el glifosato por otro producto específico, por otro producto tóxico, sino a cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos, para lo que el CONACYT ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, que es la que dirige Víctor Suárez, a través de su programa Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, y ha demostrado que la producción sin glifosato es viable.
Con la implementación de la agroecología en más de 5 millones de hectáreas y con la participación de casi 2 millones de agricultores y agricultoras de pequeña y mediana escala, se ha visto cómo es posible aumentar sin glifosato en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos. CONACYT sostiene que sí hay opciones y que las opciones alquímico para el agro ya están disponibles. Y estas alternativas se comunicaron a las dependencias y también constata que a pesar de que el glifosato ha disminuido en sus importaciones, la producción de alimentos no ha bajado. En la conferencia de presentación de las alternativas viables a dicho herbicida, con la participación de investigadores, dirigentes de organizaciones y académicos que han llevado la experiencia a campo, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez, aseveró que la tarea de buscar opciones al químico no solo eran del CONACYT, sino también de la Secretaría de Agricultura y que desde su subsecretaría se ha honrado el decreto. Sin embargo, el secretario, Víctor Villalobos, ha quedado a deber, dijo Víctor Suárez. Delia Aide Orozco, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico de CONACYT, presentó un resumen de las alternativas al glifosato, sobre el cual estudios científicos han reportado que causa daños a la salud y al medio ambiente. Se estableció una plataforma integral de acciones para su validación y hay 85 proyectos de investigación con más de 700 especialistas de más de 100 instituciones académicas, asociaciones de campesinos y del sector privado. Explicó que, entre otras acciones, se validaron 87 planes de manejo agroecológico en 17,000 hectáreas en 22 entidades. Los hallazgos dan evidencia científica de que se puede producir sin glifosato y con más rendimientos. Prorrogar el uso de los peligrosos agrotóxicos para lo que consume nuestra población no solo es irresponsable, sino criminal. El reconocido periodista de investigación Zósimo Camacho ha dado a conocer en la revista Contralínea la existencia de más de 1,000 artículos científicos que han vinculado al glifosato con cáncer, encefalopatías, autismo, parkinsonismo y malformaciones, calificando al glifosato de peligroso herbicida y también conocido como mata todo. Cabe agregar que el glifosato está prohibido parcial o totalmente en Francia, Austria, Australia, Inglaterra, Malasia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia, Suiza, Malawi, Vietnam y Sri Lanka, Tailandia y Bermudas. Aunque en algunos lugares como en Tailandia, algunos observadores creen que se revirtió esta prohibición del glifosato después de la presión de los funcionarios estadounidenses y de Bayer Monsanto, según lo documentó un periódico de Bangkok Post de Tailandia. Y los correos electrónicos que mencionamos en el artículo de pie de página, en el que se constata cómo presionaron a Tailandia para que se echara para atrás. Desde el ala neoliberal del gabinete actual, los cabilderos del glifosato trabajaron hasta lograr la suspensión de una medida urgente, necesaria e impostergable, pues como afirma el científico Víctor Toledo, la indudable revolución agroecológica de la Cuarta Transformación ha quedado cautiva de corporaciones. Las corporaciones, Bayer, Monsanto, con gran capacidad económica para acercarse aliados, no se quedaron quietas, se defendieron con todo y contaron con el apoyo del corrupto Poder Judicial, obteniendo de un juez amparo provisional contra la prohibición del herbicida. Para septiembre de 2021, las poderosas industrias que monopolizan la producción alimentaria ya habían presentado 26 amparos en contra del decreto presidencial de diciembre para la eliminación gradual del uso del glifosato, que se sustentó en el orden público internacional, como son los acuerdos en materia de derechos humanos que están por encima de los derechos comerciales internacionales.
Los detractores del atinado decreto presidencial de 2020 arguyeron la existencia de acuerdos comerciales internacionales como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, y la supuesta violación a sus lineamientos para anular el decreto. Sabemos que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Salinas de Gortari, Brian Mulroney y George Bush, la producción agrícola nacional ha sufrido crecientes embates por parte de las corporaciones extranjeras. Ahí se atrincheraron los defensores del glifosato para defender su negocio de muerte. Y lo es, en efecto, un estudio ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al CONACYT, encabezado por Marilena Álvarez, revela que el glifosato ha dejado en México una estela de contaminantes dispersa en cultivos y aguas. Los resultados son desalentadores. Hay presencia de este herbicida carcinógeno en tortillas, harinas, leche materna, sangre y orina, y también en áreas naturales protegidas. Hay todo tipo de afectación al ambiente. Las aspersiones con glifosato han generado un impacto radical a la población de abejas responsables de la polinización del 70% de las plantas que consumimos. Las dosis que son arrastradas por el viento dañan los cultivos que no son modificados genéticamente, como las plantas silvestres. Al ser un herbicida de alto espectro, pone en riesgo a las plantas en peligro de extinción y afecta a árboles y arbustos cercanos. Hay contaminación en las capas superiores del suelo, aguas. Se han encontrado en cosechas de alimentos como moras azules, fresas, lechugas, zanahorias y cebada. Los efectos son letales en peces. En las aves es moderadamente tóxico, pero al perderse los cultivos silvestres, afecta a las aves que se alimentan de estos. También afecta al desarrollo de lombrices de tierra. En la revista Contralínea, Erika Ramírez dio a conocer en septiembre de 2020 el expediente científico sobre el glifosato y los cultivos transgénicos, donde documenta que el agroquímico introducido al mercado por la transnacional Monsanto desde 1974 tiene una correlación entre el aumento de más de 20 enfermedades oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurodegenerativas, así como trastornos sistémicos. Se sabe que Bayer aceptó un acuerdo para pagar 10.900 millones de dólares y terminar con 125.000 demandas en Estados Unidos por causas de cáncer provocadas por los pesticidas. Por ejemplo, un jardinero de una escuela de California que usó glifosato en sus funciones recibió recientemente por parte de un jurado 289 millones de dólares en daños y perjuicios, después de que contrajo un caso terminal de linfoma no Hodgkin. De modo que vemos que es claro que el glifosato ha afectado a cientos de miles de personas. En su pronunciamiento, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País asevera: insistimos en la peligrosidad comprobada del glifosato, clasificado como agente probablemente carcinógeno para los seres humanos, grupo 2A, por la International Agency for Research of Cancer, y como plaguicida altamente peligroso por la Pesticide Action Network International y la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, entre otras. Clasificación retomada en la respuesta de México, Estados Unidos, en el panel de solución de controversias del TEMEC. Lo que alguien llama que es una pausa, esto para prohibir el glifosato no es admisible. La medida de prohibir el glifosato es urgente y necesaria. Nos unimos al llamado de Sin Maíz No Hay País. Ni un paso atrás en la prohibición del uso del glifosato. Como vemos, hay bastante información y argumentos para tomar postura clara acerca de este problema. Pues hasta aquí termino yo y damos pie a otras intervenciones y opiniones sobre este tema tan importante.
Bueno, ¿quién gusta intervenir? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, gracias. yo, yo porque no sé cómo poner esta marca. Ah, Lucía, Sí, yo tengo ah, varias dudas. adelante, sí. Uno es el herbicida y otro el pesticida, según yo. Cuando hice mi tesis con cortadores de caña, yo hice un rollo de sociología rural y había una de las actividades de los jornaleros era deshiervar, o sea, es un trabajo inhumano, injusto, pero era quitar precisamente la hierba de los cultivos, era una actividad muy recurrente. Yo tengo entonces la duda si existe dos, uno sería el herbicida, que es para matar la hierba, y otro el pesticida, que es para matar las plagas como el algodoncillo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de tóxicos diferentes con finalidades distintas, es duda, pero eso creo. Otra de mis preguntas es, ¿por qué renunció Toledo? Que duró bien poquito, ¿no? Y se regresó a la academia. Yuhu. La otra es, que supongo que en Cuba no entran ni pesticidas ni herbicidas. Entonces, ¿qué sistema usan en Cuba? ¿Y cuáles serían las alternativas en concreto que CONACYT y a lo mejor la Universidad de Chapingo u otras instancias han generado en términos más, pues menos tóxicos para la salud humana? Aquí, por ejemplo, en Silao, que es súper agrícola, pues usan varias cosas que no están llegando tan fácilmente. Yo les he dado recetas de clavo, de cosas más naturales a algunos agricultores, pero en general se quejan de que no están llegando, no están importando los agrotóxicos, ¿no? Y bueno, sí tengo el antecedente de una amiga que vive arriba de una de estas agronegocios y tuvo un embarazo tremendo, ¿no? Seguramente porque estaba inhalando esto constantemente. Pero básicamente eso sería la diferenciación entre herbicida, pesticida, eh, los, ¿por qué renunció Toledo? Que nunca me quedó claro. ¿Qué alternativas reales existen y cómo maneja el problema de Cuba? Porque supongo que no puede importar estos productos. Tan, tan. Y bueno, aquí tenemos biólogas que nos pueden platicar sobre la diferencia entre herbicida y pues, pesticida. Tenemos a la bióloga Sonia Rocío González y a la bióloga Itzel Moctezuma. Sobre lo de la renuncia de Toledo, Toledo es un agente sin intereses, y no es un negociante, es un académico, un científico, ambientalista, y él con mucho prestigio por la defensa de la agricultura. Él fue nombrado como eh, secretario de la Semarnat después de que renunció la señora esta Blanco. Renunció porque hizo parar un avión como una hora para que no se le fuera el vuelo y hubo un escándalo, renunció la señora González Blanco, que la verdad no sé por qué la nombraron en ese puesto, y entra Víctor Toledo, que fue uno de los más aplaudidos nombramientos, pero es una gente, pues, cabal, no tiene intereses y fue combatida frontalmente dentro del gabinete por Alfonso Romo, de la Oficina de la Presidencia, por Víctor Villalobos y por Julio Scherer. Y bueno, le pusieron una trampa, en un momento dado lo grabaron, entonces se dio publicidad a una grabación donde Víctor Toledo decía que en la 4T había contradicciones y que había un fuerte sector del gabinete que estaba aliado a las corporaciones.
Esto causó un escándalo de prensa, tras lo cual pues renunció. Supongo que el presidente le pidió la renuncia. Y entonces entró María Luisa Albores, que también causó buena impresión, pero pues por lo visto pues no fue fiel a sus convicciones y se dejó llevar por los intereses. No sé, Sonia, ¿puedes comentarnos de los herbicidas y pesticidas? Hola, buenas noches. Pues en el caso, así como menciona Lucía, en el caso de los herbicidas, pues sí, justo son para el control de las hierbas y los pesticidas, pues para el control de plagas y enfermedades. En bueno, de la plática y la información que nos acabas de compartir, Pablo, pues deja muy claro que efectivamente tiene consecuencias importantes tanto en la salud vegetal, en la salud humana, en la salud, incluso en algunos otros animales, en todos los recursos naturales como el suelo, el agua, el uso de este herbicida. Y bueno, yo desde mi punto de vista, la agroecología pues sí es una alternativa que se puede llevar a cabo, pero bueno, muchos de los expertos al manejar estos sistemas agroecológicos en extensiones o en hectáreas muy grandes, siempre ponen en la balanza el rendimiento. Ellos estiman, a nivel mundial hay una estimación que marca un 35% de la disminución del rendimiento o un aumento del rendimiento en la producción si es que no se utilizaran los herbicidas, o sea, si se dejan de utilizar, disminuiría el 35%. Y entonces, pues cuando hablamos ya de alimentar a un país y que estamos diciendo que el 35% de esas personas se van a quedar sin alimento, pues ya no es cosa fácil. Hay algunos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ha funcionado muy bien, ya tiene un tiempo en el mercado. No es específicamente como para herbicidas, pero sí es, por ejemplo, para la germinación, para el crecimiento, para la maduración de las flores, de los frutos, es decir, para el desarrollo de las plantas, algo que se llaman fitohormonas. Entonces, las plantas como tal, tienen hormonas y estas hormonas se extraen y después se colocan en otros cultivos para que funcionen. Por ejemplo, las auxinas, las giberelinas, son muy utilizadas desde hace tiempo. Actualmente algunas de las alternativas viables, pero no tan a corto plazo, pues es el uso por un lado, por ejemplo, de estudios fitoquímicos. En el caso de los estudios fitoquímicos, pues ellos evalúan, incluso en el 2021, cuando empieza esto del glifosato, este, CONACYT lanzó una convocatoria que se llamaba Evaluación de un herbicida a partir de cianobacterias como aleloquímicos, como alternativa de control y manejo de arbences, es decir, de malas hierbas. Entonces, eso quiere decir que, o sea, estas sustancias aleloquímicas, alelopáticas, las plantas, generan unos metabolitos secundarios que son muy utilizados en las farmacéuticas para el control de enfermedades. Pero, pues en el caso de las plantas, pues bueno, pueden funcionar en específico en dosis específicas, perdón, para el control de ciertas malezas sin afectar a la planta que nosotros queremos. Hay varios estudios, por ejemplo, del alcanfor, del pineno, del cineol, del dipteno. O sea, sí ya hay varios estudios fitoquímicos referentes a metabolitos secundarios para el control de la maleza. Y algunos, pues más recientes, hablan del control microbiológico, de estudios microbiológicos. Las bacterias y los virus tienen algo que se llaman factores de virulencia.
que por ejemplo, no sé, la toxina del anthrax, o sea, hay la influenza, o sea, hay diferentes factores de virulencia, toxinas, endotoxinas, exotoxinas, hipopolisacáridos, muchos componentes que ayudan a eliminar otro tipo de células. Entonces, por ejemplo, se han estudiado las antomonas, las pseudomonas, o sea, algunas toxinas específicas de algunas bacterias, justo para inhibir el crecimiento de ciertas plantas. Y pues bueno, a lo mejor lo más padre sería que dentro de esas malezas, por ejemplo, hay una planta muy buena que le llaman la lentejilla, que tiene pues muchas propiedades medicinales. O sea, lo ideal sería que aunque fuera la mejor cansado, ¿no? O sea, pero pues, o sea, se utilizaran esas hierbas que no son tan malas, ¿no? O sea, tienen otras propiedades, pero ya sea con propias hormonas de las plantas, con bacterias, no como tal la bacteria, sino extraer esos factores de virulencia se pudieran aplicar. El detalle en estos estudios, pues es el costo, ¿no? Más o menos en agricultura, en esta parte, los herbicidas se gastan como 19,000 millones de dólares. Y por ejemplo, para diseñar un fármaco, o sea, podría salir así a partir de una bacteria, de un virus, de una hormona de una misma planta, cuesta alrededor de 2,5 millones de dólares. Entonces no es tan barato. Y el tiempo desde que se inicia el estudio en un laboratorio hasta que sale, o sea, se puede comercializar y se asegura, puede tardar de los 10 hasta los 15 años. Entonces es una alternativa viable, pero no es una alternativa a corto plazo, sino a mediano plazo. Y pues bueno, lo que mencionabas, ¿no? Hablabas del CONACYT y el CONACYT sí saca convocatorias, pero por ejemplo en la última década el presupuesto que se asigna a la investigación ha caído el 32%. Entonces, instancias enfocadas en el desarrollo de este avance tecnológico les están quitando presupuesto. Entonces, ¿de dónde sale ese presupuesto para que pueda, porque, o sea, científicos hay en México, ¿no? Alternativas las hay. Lo que se necesita es presupuesto para poder aplicarlas, ¿no? Llevarlas a cabo. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, sobre el punto de Cuba, bueno, sabemos que ahí se está impulsando la agroecología, pero pues habría que hacer una investigación muy, muy específica. Entonces, bueno, creo que en la exposición de Sonia está claro que sí hay alternativas que tienen un costo, pero bueno, si México está gastando 25,000 millones de dólares en importar alimentos, pues podría utilizarse. Este año de la pago de la deuda externa se va a pagar 1,230,000 millones de pesos. De ahí podría salir de un aumento de impuestos progresivo o a las grandes fortunas, afectando a los grandes intereses, a las grandes corporaciones, a los grandes ricos. El gobierno sí tendría el dinero suficiente. Está levantando la mano Eugenio Mendoza. Sí, yo nada más quería completar un Ok, poquito esa sí, parte, sí. nada más de algunas cuestiones que, pues principalmente el problema del uso de los agroquímicos, llámese pesticidas para las plagas, herbicidas para las hierbas, pues es que la mayoría de ellos son tóxicos y provocan muchos problemas en la salud. Entonces, o sea, resaltar esta importancia de no solo prohibir el glifosato, sino también estos otros productos químicos que están dañando la salud humana y ambiental, y que en muchos países ya están prohibidos. Parte del problema, pues, es las grandes extensiones de cultivo, porque en extensiones menores a 10 hectáreas sí se puede controlar la maleza. Por ejemplo, ahora lo que se está usando mucho son los camellones. Los camellones que no quedan cubiertos por los plásticos cuando se cultiva se pueden cubrir también de rastrojos y de esa forma se evita que crezca la hierba. O como lo comentaba también Lucia, pues de forma manual, que aunque puede ser más tardado, pero pues sin comprometer también la salud humana, ¿no? Y, por ejemplo, de la cuestión de Cuba, precisamente como ahí no se han metido fertilizantes sintéticos ni estos productos agroquímicos, ahí sí está muy desarrollado, por ejemplo, la lombricomposta, la composta,
en donde están pues fertilizando de manera orgánica sus cultivos y en donde pues se han tenido que arreglar de otra forma para poder producir estos alimentos, ¿no? Entonces, creo que parte de las problemáticas son pues los grandes cultivos, las grandes extensiones de cultivo y pues que se focalice en pues en resolver estos problemas más que nada de salud, ¿no? Porque hay muchos casos de cáncer, por ejemplo, y pues a mí que me ha tocado estar en campo y ver cómo manejan los agroquímicos en el campo, pues sí es impresionante pues cómo la gente se intoxica y aplica los productos cuando ya no debe de cosechar, porque de repente los precios se caen y resulta que todo el producto se queda prendido en campo y no se comercializa, ¿no? Entonces también esta cuestión de que hace falta producir más alimentos es cierta, pero también mucha de esa producción se está quedando en campo sin comercializarse, entonces ahí habría que ver también de qué manera se distribuyen esos alimentos para que no se contamine tanto y se pueda llevar ese alimento al mercado, ¿no? Esa nada más era mi participación. Muchas gracias, Itzel. Muy clarificadora tu intervención. Por favor, Eugenio. Bien, bueno, Sigue, continúa luego Melissa. saludos desde Venezuela. Aquí hemos tenido una experiencia muy rica en ese sentido. Eh, Creo que a lo largo de todo este proceso del 1999, del 2000 para acá, con la revolución bolivariana, se han intensificado nuevas prácticas en la agricultura. Y en ese proceso, pues se ha desmitificado el negocio agroquímico. Creo que es importante tomar conciencia de eso porque las empresas, las grandes empresas agrícolas, no solamente enferman, bueno, no a los productores solamente que se exponen a los venenos en el cultivo, sino también cuando nosotros nos comemos un tomate que se ve, o un jitomate que se ve muy bonito, muy sano. Allí van microdosis de venenos, de herbicidas, de pesticidas, y bueno, a la larga eso nos va a acumular toxinas y venenos que nos causan enfermedades, pero bueno, ¿qué creen? Para eso están las grandes farmacéuticas que nos dan soluciones, ¿verdad? Y eso es un ciclo vicioso. Sí existen alternativas y creo que es un problema de conciencia también porque la concentración urbana nos ha despejado del campo, nos ha alejado del campo. Y la vida en la Ciudad de México, uno de cada tres mexicanos en la Ciudad de México demandando alimentos, pues sí requiere plantaciones extensivas que no son ecológicas, que sí requieren una dinámica de rentabilidad de ganancia que no es sana. Se ha olvidado el concepto de la milpa, los calpulis, y bueno, pudiéramos vivir de manera más dispersa en comunidades más sostenibles, pero se ha optado por un esquema de concentración en las ciudades. Entonces eso nos aleja. Y sí hay alternativas. Las alternativas son precisamente las pequeñas unidades productivas donde uno puede tener varias plantas. La permacultura, que también es un concepto patentado por los australianos, pero sí, alguien mencionaba la organoponía. Como se le llame, es el equilibrio que hay entre distintas plantas, distintos cultivos. Si uno siembra flor de Jamaica, pues le va a prevenir de ciertos insectos a los cultivos de jitomates y así. Hay alternativas, pero es mucho estudio, es mucho por hacer. Algo de estudio, pero sí, está la lombricultura, están muchos biocontroladores que pueden ser mucho más sanos, pero para eso tenemos que trascender la mentalidad monetarista, y pues entender que los productos del campo no crecen en los supermercados y en el campo
pues no vamos a encontrar los productos más sanos. Entonces, bueno, me parece muy rico esta conversa, maestro, y bueno, ese es mi comentario. Buenas noches. Muchas gracias, Eugenio. Valiosa experiencia la que están desarrollando en Venezuela. Por favor, Melissa. Ah, tienes tu sonido apagado, Melissa. Melissa, bueno, parece que se desconectó. Luis, por favor, ¿tienes la palabra? Sí, ¿se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, solamente quería, bueno, agradecer la interesante exposición. Hace muchos años, precisamente con la doctora Álvarez Huilla, con Alma Piñeiro y gente de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad, se tomó este tema. De hecho, se publicó un libro de la doctora, por ahí del año 2016, algo así, de la doctora, las coordinadoras fueron precisamente la doctora Elena Álvarez Huilla y Alma Piñeiro, pero cerca de 20 artículos sobre el tema del problema que tiene el maíz mexicano, el centro de origen del maíz, que es México, por los transgénicos, y en particular, no solamente por el Monsanto 810, que era el que estaba en esa época, que ya había incluso, y todavía existen campos experimentales en el norte del país, eh, y el doctor Chapela, que demostró que incluso el maíz de Oaxaca ya estaba contaminado con glifosato. Y que gracias a lo que ocurrió en Argentina, en el año 2015 logró, como ya decía usted, comenzar a prohibirse en muchos lugares, ya oyeron en los europeos, Austria, Francia, etcétera. Pero hay un daño que es muy interesante y lo trabaja muy bien el doctor González Obregón, que es lo del hongo aspergillus. Eh, eh, el maíz transgénico, el que se vende mucho en Estados Unidos porque se lo comen las vacas, no es para consumo humano. eh, eh, es muy duro, se genera muchísima producción de maíz. O sea, no sé, aquí en Morelos, una hectárea con cacao simple te da algo así como 800 kilos de cacao simple, pero si uno metiera Monsanto 810 tendría 6 7 toneladas, o sea, hay una diferencia enorme, pero hay una baja de la calidad extraordinaria. El maíz transgénico es muy duro, se tiene que ser troceado, se tiene que romper para que se lo quieran comer las vacas. Y el problema de esto es que cuando se trocea, el problema de esto es que se contamina. Y se contamina, y esto está perfectamente probado, que es el estudio del doctor González Obregón, se contamina con hongo aspergillus. Y el hongo aspergillus genera daños renales de largo plazo. Después de 20, 30 años se comienzan a generar problemas renales por la contaminación del hongo. A, los, a las naciones que se lo van a comer a las vacas, esto no les genera problemas. Porque, pues las vacas nunca duran 20, 30 años, pero los humanos sí. Y la denuncia terrible que apareció en prensa es que este hongo aspergillus ya se encuentra en las tortilladoras, porque Maseca y otras empresas que venden maíz supuestamente 100% mexicano, pues seguramente hacen alguna tranza, seguramente por ahí estaba Alfonso Romo, etcétera, que ya lo mencionó, este, ¿para qué? Para mezclar el maíz mexicano con el que proviene de otros lugares, que es mucho más barato. Entonces, pero el daño a la población mexicana es terrible. De hecho, la denuncia del estudio de González Obregón y de la misma Elena Álvarez Builla es que se encontraron rastros de hongos aspergillus en el 70% de las tortilladoras de la Ciudad de México. O sea, estamos ante un problema terrible y derivado ciertamente de glifosato, porque el glifosato es el herbicida que permite que
cultiven el maíz transgénico en este caso en particular. Y claro que hace una defensa a capa y espada contra el glifosato porque implica detener también a los transgénicos eh, y sobre todo cuando tiene que ver con el principal producto que consumimos en México, que es el maíz, y que si perdemos eso, es realmente muy, muy grave. No hay comparación alguna entre el maíz, entre el Monsanto 810 y otras variedades que han hecho, con el caguaguacintle, con las variedades verdaderamente increíbles que el pueblo de esta región del mundo ha logrado desarrollar a lo largo de siglos. Entonces, sí, me parece que este es un elemento particularmente importante que obliga, obliga ciertamente a dejar fuera el glifosato de la cultura y optar por estas opciones que desean en Cuba, en Venezuela, y en Francia, Austria, que están haciendo investigación precisamente para recuperar. Y esto que decía hace un momento el señor Mendoza, de eh, el monocultivo en grandes extensiones, eso no es correcto. Ajá. Eh, los, la mayoría de los mexicanos comemos gracias a cultivos relativamente pequeños. Eh, Además, los monocultivos de grandes extensiones requieren muchísimo petróleo bajo la forma de los fertilizantes. Y eso tampoco es algo que el mundo pueda soportar en condiciones de cambio climático y el colapso civilizatorio que se viene. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Está con nosotros la bióloga Rocío Luna. ¿Gustarías darnos tu opinión, Rocío, por favor? Y parece que Melissa ya se volvió a conectar. Después de Rocío Luna podría participar Melissa. Bueno, Melissa, ¿ya puedes intervenir? Sí, ¿sí me escuchan? Ah, gracias. Sí, sí, Ah, Melissa. gracias, buenas noches. Muy buenas Buenas noches, noches. compañeras, compañeros. Pues a mí me gustaría comentar en algunos aspectos, pues que no se pierda de vista que esto del glifosato responde a una de las políticas que utiliza el complejo agroindustrial militar para dominar o seguir dominando a las poblaciones. Esto es pues derivado también de todos esos tentáculos que tiene el capitalismo, ¿no? Y sus orígenes. Entonces, pues como sociedad, desde la Revolución Verde, pues ellos en el 43 empezaron con sus trabajos para em, ir privando al campo de todos sus conocimientos y convencerlos de que el verdadero conocimiento está en la academia, no denostando todos los avances que obviamente pudiera tener los compañeros científicos, el ámbito académico. Sin embargo, pues estas transnacionales, como bien lo comentaba, pues han ido controlando poco a poco no solo el acceso a las semillas, sino también a las instituciones que en teoría deberían dedicarse a la formación de agrónomos, como el caso de Chapingo. Y lo digo con conocimiento de causa, yo soy egresada de ahí. Y básicamente, pues a lo que se encargan de formar es a vendedores de agroquímicos que se dispersan pues por territorio nacional, convencidos de que eso es la manera en la que tenemos que producir. Entonces, tal cual como lo han comentado algunos compañeros, pues yo creo que la opción, la alternativa es fortalecer a los productores locales, porque finalmente esa diversidad que se busca tener
desde lo agroecológico, pues empieza desde las pequeñas producciones. Tenemos que también el movimiento o el concepto del orgánico, pues ya lo cooptaron el capitalismo, ¿no? Hay casos en Colombia, por ejemplo, donde los productores ya no certifican, porque para poder certificar orgánico necesitan invertir una gran cantidad de dinero y son pequeñas trabas legales que se van poniendo, pero también hay casos muy exitosos como las experiencias que ha generado el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, donde, bueno, cabe recalcar que es un país con unas condiciones muy sui generis, no hubo reforma agraria ahí y todavía hay eh, pues esclavitud dentro de las mismas unidades de producción. Entonces, la agroecología pues bien es una alternativa porque no ve la producción de alimentos como una sustitución de insumos nada más, sino como una relación que no tiene al ser humano en el punto más alto de una pirámide, sino como parte de un todo que viene siendo la cuestión cultural, porque somos sociedades agrícolas, la cuestión del medio ambiente, los territorios, la defensa de la naturaleza, de nuestros recursos, y pues es por eso que cobra relevancia. A lo mejor de manera gubernamental no se podría esperar un cambio o una situación muy radical respecto a esto, pero creo yo que todo está en la confianza de la gente, de los consumidores, de los prosumidores, como los nombraba el compañero Luis López Llera, y pues en la responsabilidad también de no regatear, por ejemplo, cuando uno va a comprar cosas con las personas que lo ofrendan directamente desde su parcela, que lo ofertan, y pues también el revalorar nuestra gastronomía, porque finalmente como parte de estos elementos que usó esta industria, la agroindustria, pues ha sido también el eliminar muchos de nuestros productos ancestrales. Antes no sé cuántas variedades de mango existían y ahora ya solamente se comercializan cuanto mucho 12, 10. Y también que esto es un problema que implica no nada más la aplicación per se de los productos a la tierra, a los químicos, sino es el adquirir completamente un paquete tecnológico a a los productores, a los campesinos se les venden las semillas, pero también el herbicida. Y esto, pues, por ejemplo, en el caso de la India, ha derivado en, en, ¿cómo se llama? Asesinatos y en muertes de los mismos campesinos que para seguir produciendo pues se endeudan y ya no pueden pagar todos estos paquetes. Es todo. Muchas gracias. No se escucha. Perdón, había apagado mi audio. Muchísimas gracias, Melissa. Muy interesante tu intervención y la propuesta del apoyo al pequeño productor, a los campesinos, a la producción comunitaria. Eh, Muy interesantes reflexiones. Por favor, Rocío Luna, ¿estás por ahí para...? Sí, aquí estoy. Buenas noches. No, mi comentario es para reforzar el de mis compañeras. Concuerdo completamente. Y algo que me sorprende, por ejemplo, hoy en W Radio, o sea, que es una radio muy común, habló el fundador de una consultoría que se llama Kairos. Y lo que habló fue importante porque dijo que, bueno, ellos son también vendedores de estos agroproductos y dice que quienes se verían más afectados son los medianos y pequeños productores. Siento que en cierto modo mete
a la población y no ayuda a fortalecer esta idea de abandonarlo, ¿no? Sino lo que está haciendo finalmente a un espacio público es decir el por qué apoyar que siga el glifosfato. Además de que, bueno, sería muy importante que si se prohíbe el glifosfato, se hubiera una forma de tecnificar a la agricultura en México con nuevas alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Y bueno, hasta ahí va mi comentario, pues poner atención en lo que está pasando, porque se pospuso, bueno, ahora la prohibición que iba a ser el 1 de abril, y bueno, quiénes están a favor y en contra, y qué información se está difundiendo realmente a los campesinos, a los productores. Listo, gracias. Muchas gracias, Rocío. Araceli, ¿gustas participar? Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Me gustó mucho la exposición, tiene datos muy precisos. Algunos sí los conocía, otros no, y pues también gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado, también para ampliar la información. Pues yo me acuerdo también haber leído alguna noticia de que Víctor Toledo renunció porque él había puesto un plazo para el uso del glifosato, porque incluso ya habían llegado muchas importaciones y había bodegas llenas con cientos de toneladas de glifosato. Y entonces yo me acuerdo que había declarado que este glifosato se iba a acabar, se iba a usar porque no se podía devolver y que a partir de esa fecha, había dado una fecha que ya pues ya tiene unos años. Y a partir de entonces, pues ya no se iba a usar, pero sí se tenía que acabar lo que ya había. Pero digamos que un grupo de ambientalistas fueron y echaron costales sobre su casa. Entonces, pues de alguna manera yo creo que sí lo espantaron también, pues de ver cubierta su casa llena de ahí de químicos. Y luego también otro tema que quería comentar es que a veces también falta, pues no sé, iniciativas, un poco también de voluntad política, porque se podrían hacer muy buenas compostas si todo el sistema de desperdicios de la ciudad se reciclaran de alguna manera, pero sería también pues de alguna manera costoso, porque hay muchas concesiones en los sistemas de recolección de basura que realmente nada más recogen y tiran, y pues no es como tan funcional, porque, bueno, aquí en Puebla tenemos el problema de los basureros. Todo se va a tirar a las orillas de los municipios, a veces de los más pobres, se filtra y también pues se termina haciendo ahí una combinación, no se recicla, se hace un cochinero y pues sí, falta pues en parte cultura, también conocimiento sobre este tema. Nada más eso, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Araceli. Muy interesante. Pues yo concluiría en que sí hay alternativas, desde luego hace falta financiarlas, pero hay dinero también. Hay dinero, si hay 25.000 millones de dólares para importar alimentos, si hay 1 billón, o sea, 1 millón de millones, 300.000 para pagar la deuda, pues quiere decir que sí hay dinero, pero ese dinero se destina pues a los grandes intereses, suspendiendo el pago de la deuda un par de años para auditarla, porque es la deuda vieja, la de el PRIAN. Se podrían obtener pues alrededor de 2,5 billones de pesos, subiendo impuestos a las grandes fortunas. Por ejemplo, Slim comienza el sexenio con una fortuna de 50.000 millones de dólares y ahorita ya lleva 100.000 millones de dólares. Deberían de pagar un impuesto los grandes ricos que tanto han ganado y sobre todo en época de pandemia. Y también el impuesto progresivo, una reforma fiscal. Las mineras saben lo que pagan de impuesto, el 0,002%. Y las corporaciones el 2,5%, mientras nosotros pagamos el 32%, la mayoría de la población. Entonces, bueno, de que hay recursos, sí los hay, pero todo está concentrado en manos de los más ricos y esto es lo que hay que transformar. Y sí, proponer y impulsar otro modelo para el campo que beneficie a la mayoría de la población. En México
se pueden sembrar alrededor de 36 millones de hectáreas. México tiene 200 millones de hectáreas. Nada más se siembran 16, o sea, la mitad. Nada más se riegan 5. Y en el campo, pues nada más tenemos como 6, 7 millones de trabajadores, siendo que el desempleo en México es muy grande. Entonces podría haber más trabajadores en el campo, podría haber más irrigación, también esto implica inversiones, y podría haber una mayor extensión para una mayor producción. En fin, hay alternativas, pero pues lo importante es que se gobierne desde el interés de la población y no de las grandes corporaciones. Y por último, bueno, cualquiera de nosotros, si vemos que estamos envenenando a nuestra familia, pues no nos van a decir, no, espérate hasta que no encuentres otra cosa, sigue dando veneno. Pues no, hay que buscar una alternativa y parar ya esto del glifosato. Pues muchas gracias, ya nos pasamos un poco de la hora habitual y pues seguiremos platicando de todos estos temas tan interesantes, sobre todo buscando organización y acción. Pues muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.